Hola, soy Ángel Martínez, arquitecto, que me dedico esencialmente a la bioconstrucción y a raíz de toda la experiencia acumulada tuvimos la oportunidad, el equipo que trabajamos en el tema, de publicar este libro, que es una recopilación de lo esencial que es la bioconstrucción. Estamos en esta vivienda que ha seguido los criterios que se explican en el libro, que se expresan a través de todos sus capítulos y que recopila cómo se construye, se piensa y se elabora desde el principio en el que se piensa una casa hasta que llega a estar terminada. Capítulo a capítulo se van dando pasos a los distintos temas esenciales que constituyen el proceso de construcción de una casa. Es una oportunidad muy bonita el que la casa recrea totalmente todo lo esencial que se plantea en el libro. Y es un privilegio poder mostraros esta casa, que ha sido como muy bonito su realización, ha sido muy bella todo el proceso, dado que eran amigos los propietarios, y ha dado lugar a algo de lo cual nos sentimos muy satisfechos. Si os parece, vamos y hacemos un recorrido viendo el interior de la casa. El primer paso para poder proyectar, diseñar una casa es buscar el lugar. Esta parcela, este terreno, una vez que la propiedad nos lo mostró como lugar en el que quería ubicar su vivienda, llamamos a un radiestesista, a Raúl de la Rosa, que fue el que hizo toda la medición de las patologías y de los sitios adecuados para ubicar la vivienda. Hay unas líneas de corrientes de agua que generan una serie de patologías y que se han integrado perfectamente dentro de la distribución de la vivienda, de manera que no crean ningún tipo de problema en las zonas de estancia prolongada, como son especialmente los dormitorios y la sala de estar y los despachos. Una vez que teníamos esas líneas conflictivas, a evitar es cuando nos pusimos a hacer el diseño de la vivienda. Y el diseño de la vivienda, como decía, evitan esos lugares, esas corrientes. Bueno, una vez ya que definidos los esquemas básicos y aprobados por la propiedad, es cuando ya hicimos el proyecto definitivo e iniciamos el proceso de construcción tras todo el trámite administrativo y todo lo demás. Este proceso es un proceso muy interesante porque es las fases previas, lo que determina lo que finalmente es un proyecto que se plasmará en una realidad. Bueno, cuando empezamos a hacer el diseño, una de las cosas esenciales que me preocupaba mucho era la imagen del edificio, cómo se adecuaba al terreno, cómo se orientaba, qué materiales íbamos a utilizar. Pero voy a enfocarme ahora en su entrada, en su acceso, a modo de diseño que va a mostrar un poquito la esencia de los puntos fundamentales de la casa a nivel estructural. Y es, como podéis observar, el porche de entrada. El porche de entrada, curiosamente, está cubierto por una bóveda, parte de la cual está volada. El vuelo, yo quería utilizar elementos sanos y por eso, si observáis, veis que es de madera. Son unas vigas voladas de madera sobre las que se apoya la bóveda que determina el espacio del porche previo de acceso. Si observáis, es un ladrillo macizo, que luego hablaremos más detalladamente, el proceso de construcción de una bóveda tabicada. Todas las bóvedas que vais a ver son tabicadas y esta es de ladrillo macizo. Nos interesaba mucho también resaltar, aprovechar la puerta de entrada como puerta de iluminación utilizando vidrieras. Toda una serie de temáticas que veréis que se tocan en las distintas vidrieras, que de alguna manera enriquecen y potencian tremendamente la vivienda desde el punto de la luz, porque la luz queda muy enriquecida y los ambientes como muy diversos, con las diferentes vidrieras de las cuales hablaremos un poquito luego y os mostraré los contenidos de cada una de ellas. Estamos en el vestíbulo de la vivienda.
Una peculiaridad muy interesante de esta vivienda es su sistema estructural. En la estructura se han utilizado como elementos, por una parte compositivos, por otra parte envolventes, por otra parte estructurales y por otra parte como elementos vistos que juegan con el propio espacio. Y son las bóvedas que podéis observar, que vamos a ver varias estancias de la vivienda que tienen la bóveda como elemento estructural que funciona soportando toda la carga superior. Es decir, no son bóvedas decorativas, sino que son bóvedas que trabajan estructuralmente. Esta que estáis viendo ahora, que es la del vestíbulo, es de ladrillo macizo, muy fino, es de un ladrillo compacto hecho casi artesanalmente y con una guía metálica. Es una tabicada, sin más, se ha hecho con yeso, las uniones, se han limpiado las juntas y con una guía metálica sencilla, que es una pletina, se ha ido desplazando, de forma que nunca se han apoyado los ladrillos sobre esta guía, sino que por el yeso, por la adherencia del yeso, se sustentan por sí solas. Vais a ver distintas luces, esta es aproximadamente 2,5 metros, 2,70 lo que tiene, pero vais a ver de más amplitud. Estamos en el salón de la vivienda. Hemos comentado antes el tema estructural de las bóvedas. Quisimos también en el salón estructuralmente resolverlo con una bóveda que, igual que en el vestíbulo, es de ladrillo macizo. Tiene su gracia porque tiene una fabricación un tanto manual y podéis observar que hay distintas coloraciones en los distintos ladrillos, lo cual le da su gracia y una textura y una variedad especial. Insisto en el tema envolvente de los espacios. Una bóveda o una cúpula de alguna manera siguen la forma energética del ser humano. Finalmente el ser humano no tiene ni una sola línea recta en su cuerpo y la forma cúbica hemos intentado romperla en la medida de lo posible, creando espacios en los que cuando hemos podido hemos introducido curvas. La bóveda nos acompaña maravillosamente a esa envolvente energética humana y a darle una peculiaridad especial al salón. Me parece interesante porque es un tema que pusimos mucho cariño en diseñar qué tipo de temas compositivos poníamos en las distintas puertas, creando vidrieras. La vidriera para mí es algo como muy especial que enriquece enormemente el ambiente de una estancia, porque con su colorido tamiza la luz y a la vez nos permite crear elementos que de alguna manera enriquecen con sus imágenes, aparte de su colorido, todo el ambiente. En este caso, esta vidriera que estáis viendo aquí es una representación que simboliza a Madre Tierra con los 4 elementos. Montaña, tierra, agua, el aire y el propio fuego. Mientras que estas otras de aquí, podéis observar, es muy interesante, quisimos meter también los 4 elementos, las 4 estaciones, y de alguna manera tenemos primavera, verano, otoño, invierno, que configurando mandalas, de alguna forma energéticamente enriquecen también el espacio, no solamente de la estancia, de esta estancia, sino también del vestíbulo o de la cocina, como veremos luego, junto con las otras vidrieras que en distintas partes de la casa van enriqueciendo ese ambiente, el ambiente que queremos conseguir, un ambiente muy especial, cargado también de una energía sutil que emana de estas formas. Me gustaría también hablaros un poquito de un tema que es esencial y, en mi opinión, básico dentro de la bioconstrucción y de esta casa especialmente. El aislamiento, los muros que utilizamos de cerramiento son muros de carga, forman parte de la propia estructura. Son muros portantes que sustentan a las bóvedas y que sustentan a la estructura de madera que veremos luego. La casa tiene 2 estructuras como elementos esenciales: bóvedas y estructura de vigas de madera, de viguetas de madera. Estos muros tienen una composición que no es la que se utiliza convencionalmente, sino que es peculiar, esencial y básica dentro del mundo de la bioconstrucción, y es un gran muro que es el portante y que es el que tiene masa térmica, capacidad de acumulación térmica, de forma que cuando la casa está caliente, ese calor se acumula en los muros y después se va emanando.
De igual forma, la casa, si se mantiene fresca durante el verano, cerrando por la noche los espacios, permitiendo una cierta ventilación, abriéndola, y durante el día cerrando las ventanas, emanan ese frescor mantenido. Es decir, el calor es absorbido por esas masas térmicas. Después del muro de carga, que es un muro de termoarcilla, viene una capa de aislamiento. Y finalmente una capa de protección del aislamiento y de cierre exterior, que va revocada, en este caso, como un monocapa de cal pintado con una pintura al silicato. Estamos en la cocina, el laboratorio alquímico de la casa, donde se transmutan los alimentos con mimo y con cariño, y eso es lo que intentamos hacer en esta cocina, ponerle mimo y cariño. Por eso hicimos, de igual forma que en el salón, en el vestíbulo, y luego veremos en otra estancia, la bóveda tabicada de ladrillo macizo. En este caso, si observáis, en lo alto de la bóveda, en el centro, hay una claraboya, que por una parte potencia una iluminación muy grata dentro de la vivienda, y por otra parte permite una ventilación a través abriendo cualquiera de los huecos de la casa, una ventilación excepcional que en verano es sumamente gratificante y agradable. Dentro es una cocina normal, no tiene nada especial, tiene una despensa, y luego veis también que hay dos vidrieras, además de las que hemos visto antes. Esta que tenéis aquí es la del árbol de la vida, con toda su simbología, su doble polaridad y conexión cielo-tierra. La otra que tenéis en el otro punto de la cocina es el agua. Queríamos introducir el elemento del agua por el poder tan maravilloso y por una parte desconocido, por otra parte excepcional y por otra como símbolo de la vida, ¿no? Sus cristalizaciones son maravillosas, no hay dos cristalizaciones iguales en todo lo que cristales que podamos ver de cristalización del agua. Y nos pareció estupendo plasmar eso como símbolo, por una parte, de la maravilla de esos mandalas que crea el agua y del poder esencial como base de la vida. Estamos en el garaje de la casa. Tengo interés en que viésemos el garaje por una razón, porque como elemento estructural me parece muy interesante. Hemos estado viendo las bóvedas de ladrillo macizo. Estas son de ladrillo hueco, sencillo. Igualmente es bóveda tabicada, la luz es de casi 6 metros y me parece interesante ver el efecto que se consigue con un elemento estructural útil que funciona en un espacio secundario, que puede convertirse, y de hecho lo han hecho en la familia, utilizarlo como sala de celebraciones por su amplitud y por su envolvente tan agradable como el que permite la bóveda. Estamos en el dormitorio principal, del cual tengo especial interés en mostraros la estructura, en este caso ya, como hemos comentado, de muros de carga, pero aquí con vigas de madera. Vigas de madera y con bardos encima, lucido y punto. Estas dos estructuras, que son limpias, que no tienen ningún tipo de elemento armado que de alguna manera deforma, deteriora o condiciona la energía propia del lugar, ayudan a que el entorno, el ambiente, mejor dicho, de la casa sea un ambiente muy sano, muy limpio y especialmente envolvente y agradable. Envolvente fijaros que en el salón, en la cocina, hemos visto las bóvedas. Siempre me ha preocupado introducir elementos curvos dentro de las habitaciones. En este caso es una de las esquinas, y la propia forma, intentar romper el cubo puro de paredes planas y creando cubos demasiado condicionantes en el elemento tierra, que de alguna manera nos hace enraizarnos en la tierra y nos bloquea en un proceso de evolución o de vivencia de los distintos niveles del ser humano, entre los cuales el cuerpo físico tierra es uno, pero hay otros muchos, que muchas veces esta arquitectura cúbica condiciona y nos atasca o nos enraiza más en la materia.
Otro elemento estructural que ha sido interesante trabajar y que es igual que abajo, es un forjado de madera, como elementos portantes, vigas de madera, viguetas de madera y un entarimado encima. El aislamiento de la cubierta es sobre este entarimado de madera, una capa de unos 10 centímetros de corcho, una capa de compresión y luego finalmente la teja encima. Es muy interesante hablar del aislamiento térmico de la casa, porque los propietarios, a pesar de que hay calefacción, en invierno no encienden, muy raramente la encienden. Con la chimenea que hemos visto en el salón es prácticamente suficiente para el calentamiento que necesitan. En algún caso extremo puede encenderse la calefacción, pero no es habitual. Y desde luego no hay aire acondicionado y no han mostrado nunca necesidad de tenerlo, porque el aislamiento que tiene la casa, como decía antes, con un muro de termoarcilla, con una capacidad y una inercia térmica enorme, el aislamiento de corcho y el tabique externo forrado, finalmente da una capacidad térmica excepcional a la casa, lo cual creo que es muy, muy importante y muy reseñable dentro del concepto global de la bioconstrucción, el aislamiento y la capacidad de sustentación, de sostenibilidad que la casa tiene. Estamos en la terraza, en la cubierta de la casa. Me apetecía, por una parte, que vieseis las volumetrías que configuran los distintos tejados, las distintas pendientes de la casa, y la terraza como solarium, como zona de estar, pero especialmente hay un detalle que me parece muy interesante, es el tema de las claraboyas. Las claraboyas juegan un papel bioclimático excepcional a nivel de crear corrientes de refrigeración dentro de la casa, hasta el punto, como os decía antes, de que no ya solo por el muro y la capacidad de aislamiento térmico de la casa, sino también con estas claraboyas se crean unas corrientes excepcionales que permiten mantener una brisa, una corriente de aire muy grata y una refrigeración muy interesante. Estamos en la bodega de la casa, en el subterráneo de la casa, en el sótano. Este es un lugar en el que casi todas las personas que vienen quieren quedarse por el frescor tan excepcional y por la calidad tan envolvente del propio techo y la altura bajita que hay y los vinos acumulados por la propiedad ahí de muy diversas bodegas que hacen sus excursiones. Bueno, resaltar de este espacio que uno de los factores más atractivos de lo que configura su espacio es esa envolvente que genera la bóveda, que por otra parte es bajita, y el frescor tan excepcional que hay en ella. Quiero comentar un tema que es muy, muy interesante, que es el aljibe. Detrás de esta pared hay un gran depósito que recoge las aguas de lluvia. Es un depósito cuya el agua de la cubierta se recoge y pasa a través de 3 arquetas, con distintos grados de alguna manera de sedimentación y filtración. El primero de ellos es una arqueta de decantación, hay una segunda arqueta que es de gravas, y estas gravas lo que hacen es un proceso de una filtración un poco más intensa, y finalmente de arena, que hace un filtraje total del agua. Este agua cogida de lluvia tiene una calidad como agua de lluvia excepcional y podría ser utilizada para consumo. No se utiliza y mientras haya agua corriente es interesante, pero añadiendo una bola de cal, una piedra de cal al aljibe, le produce un proceso de alguna manera de purificación o de eliminación de elementos vivos que la haría potable y perfectamente utilizable. El que la casa tuviese un pequeño huerto era un planteamiento y dentro del programa general de la casa un elemento esencial para la propiedad. Y se creó este rincón manteniendo los árboles, el arbolado que existía, y hubo que quitar alguno, pero se repuso por cada uno que quitamos se pusieron 2 más, y se creó este pequeño rincón de huerta que la verdad es que
que vivifica, apoya la alimentación de la casa, es una alimentación, un cultivo totalmente sin ningún tipo de abono ni pesticidas, es totalmente natural y considero que es un privilegio excepcional poder tener un rincón que desearía que toda vivienda tuviese. El tema de las orientaciones fue un tema muy estudiado dentro de la casa. Pusimos toda la parte de vida en la zona delantera, a la que dan el salón, el vestíbulo, parte de la cocina, y luego a la zona este quisimos crear una terraza que es, por su orientación este y por sus vientos del mar, genera una temperatura muy grata durante todo el año, muy agradable. Está vinculada no solamente al espacio externo de la cocina, en parte al jardín, con el ruido y el murmullo de la fuente de agua, sino que además está vinculada también a la cocina directamente, con acceso directo, y al salón, lo cual hace de este rincón un rincón como de muchísima vida, una de las partes más habitadas más utilizadas de la casa y más habitadas, y por otra parte como muy grata. No ya solo por el frescor que conlleva, no ya solo por su conexión con la zona externa, la cubierta de madera también, en la línea de la estructura de la cubierta que hemos visto en la parte superior de la casa, y con vigas y un entarimado. Cuando se estudió el subsuelo de la casa, se vio también y se detectó en ese estudio las geopatías y las corrientes de agua que le afectan a las zonas interiores de la vivienda y que, como te he dicho antes, se han eludido. Se vio también que hay una antena de telefonía móvil muy próxima aquí. A efectos de neutralizar esas ondas, esa de alguna manera invasión debido a la telefonía móvil, colocamos toda una malla metálica en la fachada norte de la casa, de forma que bloquease esas ondas de telefonía. Es muy interesante la anécdota de que cuando la propiedad llegó a la casa y quiso utilizar dentro de la vivienda el teléfono móvil, se tuvo que salir fuera porque el freno era enorme, se había conseguido frenar las ondas de telefonía móvil. Me siento privilegiado de haber podido mostraros esta vivienda como modelo de lo que es una casa bioconstruida. Hemos visto las cosas esenciales, podríamos haber estado hablando rato de los muchos aspectos, de las peculiaridades de su construcción, de la economía de una bóveda frente a otros tipos de sistemas estructurales que se dice puede ser más cara, cuando en realidad no es así, y de otros muchos aspectos como la depuración del agua, como el tratamiento del agua de la piscina, como de detalles constructivos. Pero bueno, creo que ha sido una pincelada interesante que cuanto menos da un aroma de lo que puede ser una vivienda bioconstruida. Todo lo que hemos visto está reflejado, mucho más amplificado en el libro. El libro es un intento de recopilación, como os decía al principio, desde cuando se inicia la idea de construir una vivienda o un edificio hasta que está terminado. Así que va recogiendo todo el proceso, desde su diseño, desde cómo se ha pensado, cómo se ha estudiado el entorno, cómo se ha hecho todo el proceso constructivo, las distintas etapas de la construcción, hasta finalmente cómo cuidar una casa, cómo pintarla, cómo utilizar ciertos muebles, etc. Es un libro que por su interés, yo creo que muy interesante para estudiantes de arquitectura, para profesionales, para decoradores, para aparejadores, arquitectos y todo aquel que quiera, que se plantee construir su casa o el espacio con el que se relaciona a nivel profesional o al nivel que sea.